Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte y su luz es rojinegra. Lento pero encuentra el camino hacia la huerta. En los años pasados y qué desafíos tienen. Entonces, supongo que podemos empezar por Crisálida. Bueno, mi nombre es Alexa, hago parte de Crisálida con mis otros compañeros que están aquí. Bueno, nosotras como que estructuramos un poco nuestro ejercicio de contarles como un poquito de nuestra experiencia como desde tres lugares que están muy en concordancia con lo que propone la compañera. Entonces como que pues primero vamos a contarles cómo ha sido pues la experiencia de juntanza nuestra y luego hablaremos como de los retos y las perspectivas y como la relación desde la experiencia pues, del parche con respecto pues, al anarquismo y feminismo. Antes de que Crisalidas pues, como que se llamara así, se uniera como bajo pues, esta forma, venía siendo como un encuentro como desde afinidades políticas y de amistad entre varias compañeras que se reunían en torno como a acciones callejeras que respondían a momentos coyunturales pues, con respecto a violencias hacia las mujeres. Entonces, pues en esos momentos hacían diferentes tipos de acciones que se preparaban, bueno, como que hubo dos momentos muy fuertes que fueron el de Natalia. Sí, el de Natalia Ponce de León, que era pues como toda la coyuntura que generó como el tema de los ataques con ácido, y luego uno pues que como una acción que hicimos pues pensaba más cuando estuvo como todo en boga como el tema del vagón rosa diferencial y esto para las mujeres. Y bueno, como que sentimos que un poco o sea, como que lo que hizo que nos juntáramos fue pues como sí, reaccionar un poco ante algunas situaciones pues de violencia hacia las mujeres, intentando pues como denunciar de alguna manera, pero también posicionar como una alternativa de respuesta o de abordaje como que estuviera como distante de pues como de la institucionalidad y de como de la respuesta que se le estaba dando en los medios y en general, ¿no? Entonces pues como decíamos como bueno, frente a los ataques con ácido creemos que no nos sentimos recogidas en pedir que se endurezcan las penas o en como todas estas medidas de prohibición que habían como frente a eso, porque pues como que teníamos otra lectura de la problemática. Y frente al tema del acoso callejero también decíamos, bueno, ¿será que pues como que tanto aporta como la medida del vagón rosa? O bueno, como que decíamos como estaría chévere como pensarlo un poco más de fondo. En paralelo también, o sea, como que arrancamos teniendo un grupo y creo que esta es otra como de las apuestas que más nos recoge, que es como la de la autodefensa feminista, como que ha sido pues como una de nuestras prácticas, es como a lo que más le apostamos. Entonces creo que en paralelo pues como a estos dos momentos pues arrancamos como un grupo que en un primer momento era pues como de nosotras, como de las personas conocidas, como con quienes nos teníamos confianza para entrenar y para hacer un ejercicio de autoconciencia en relación a las formas que teníamos de reaccionar, de afrontar y de prevenir pues como las violencias que nos pasaban a nosotras, pues porque ahí sí era como bueno, ¿qué le está pasando a cada una? Todo bien. Bueno, como que entonces en ese escenario como de posicionar como una respuesta propia desde nosotras, como bien decía Jen, pues había unos espacios como de entrenamiento, igual otras compañeras venían de escenarios como de Wendo, bueno, como que había como un acercamiento, digamos, individual hacia estas prácticas, y luego pues como que ya se empezó pues a juntar a partir como de estas acciones callejeras y de todo este espacio como de tejer
reflexiones y otras apuestas como propias frente a cómo hacer frente a estas situaciones. Igual esos espacios como de entrenamiento se encontraban mucho como desde el compartir como los saberes y como reconocer como las diversas formas en las que cada una de nosotras ha interiorizado o ha hecho frente como a esas violencias. Y bueno, luego como que empezamos a querer como compartir esos saberes o a recoger y encontrar o dialogar como con otros saberes en otros lugares, y bueno, eso lleva como a reorganizar la propuesta y ya se empieza, digamos, a estructurar más Crisálida como lo que es en este momento. En este punto surge como un espacio de querer acercarse a mujeres que están en escenarios rurales o que han sido como excombatientes, después pues como cuando los diálogos de paz, y empezamos como a estructurar como unas formas de trabajo que partían, por ejemplo, de tener unos espacios de entrenamiento. Empezamos con un espacio de entrenamiento que pues, hemos denominado Fuerzas Hermanadas, y se empezó a dar este espacio como en el Samper Mendoza, que todavía pues existe, y a la vez estaba el espacio de querer compartir y dialogar entre propuestas y construir como metodologías conjuntas con las mujeres que les mencionábamos como de escenarios rurales y mujeres excombatientes, y digamos como que ahí ya hubo un escenario en el que se propuso como optar por tener como unos recursos adicionales que nos permitieran como llegar a esos lugares, que era algo pues que no habíamos hecho antes, y en estos ejercicios pues como que tuvimos la oportunidad de asistir como a varios espacios de zonas veredales, y otro espacio que también teníamos y que tenemos también es como acercarnos a otros parches de mujeres en otros lugares en los que nosotras, pues a los que nos invitan y en los que compartimos como las metodologías que se han empezado, pues que hemos propuesto a partir de nuestra propia experiencia y de nuestro propio contexto, porque pues reconocemos que las violencias se experimentan pues, de diferente manera en los territorios y se responden de una manera diferente, por lo que se ha construido es como una propuesta desde nosotras mismas, más no como una receta o la forma en la que nosotras consideramos que se debe reaccionar a una violencia en cualquier lugar, pues porque eso depende pues, del conocimiento contextual de las vivencias en cada día, como de todos esos matices que se encuentran pues, en los territorios y pues, como en las experiencias mismas. Eso fue hace 2 años. De allá para acá, pues bueno, se han encontrado otros espacios como de articulación con otros grupos en Bogotá, y en este momento, por ejemplo, está un espacio que también es de entrenamiento en el sur. Inicialmente pues surgió como del apoyo y del encuentro con las compañeras de la Sureña, y también hemos buscado como poder encontrarnos con otros parches que están trabajando en algo similar, y a partir como de toda esa juntanza, de pillar que había otra gente que lo estaba haciendo, el año pasado, en julio, realizamos como un primer encuentro de defensa personal feminista, y lo llamamos así porque internamente y en el diálogo con los demás grupos había una discusión sobre cómo lo llamábamos, porque pues, si bien esta propuesta se reconoce como autodefensa feminista, para nosotras específicamente, acercarnos a los espacios, a las zonas rurales del país, mencionando como la palabra autodefensa, pues traía como una carga pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotras lo quisimos posicionar como desde autoprotección, y además porque contemplaba como otras dimensiones también pues, de este escenario que no implican solamente
el trabajo corporal y de pronto la profundización en una técnica, sino que también implica como un trabajo frente a las emociones, frente a sentir que somos capaces de reaccionar al reconocimiento de otras violencias, bueno, como otras formas como de también pensárselo, digamos, de una manera un poco más grande. Y pues por esa razón como que el encuentro terminó pues llamándose de defensa feminista, personal de encuentro de defensa personal feminista. Y bueno, ahí nos encontramos con compañeras de la escuela de kickboxing Rosa Piraceli, con las chicas de... ¿Están en conferencia? Sí, señor. Con las chicas de DJ Sisters, de las policarpas, del popular feminista de Suba. Bueno, y entonces en este escenario de encuentro hubo como dos apuestas. La primera fue como que pudiéramos hacer que las diferentes propuestas, o más bien llevar las diferentes propuestas de estos grupos a las localidades de la ciudad, porque también pues consideramos que hay como un escenario como muy centralizado en los que puede como hablarse o abordarse este tema como, pues para que llegara a otros sectores. Entonces hubo unos días, una semana abierta en la que se hicieron como muchas actividades relacionadas con la defensa personal feminista en las localidades de Bogotá, y luego ya tuvimos un espacio en el que las personas que han trabajado esta temática pues nos encontráramos en un lugar y como que pudiéramos intercambiar metodologías, reflexiones, como pillar retos y bueno, como también pensarnos de una forma más articulada como Con el feminismo empezó por nuestra puntanza por algo bien específico, y es pues por nuestra condición de maricas, que pues es diferente a ser un hombre gay, homosexual. Y es porque al ser maricas desde que somos chiquitas, pues el heteropatriarcado nos ubica en un lugar específico en donde estamos abajo de la jerarquía de los hombres, porque pues somos poco hombres, no somos hombres suficientes para el heteropatriarcado, no por nuestras prácticas sexuales, sino porque nos acercamos a lo femenino. Entonces, como cuerpos y experiencias de vida que son feminizadas, vivimos entonces las violencias machistas, heteropatriarcales, ¿verdad? Entonces, que algunas son similares a las que viven las mujeres, al menos en su origen histórico, social, cultural, y en los dispositivos específicos en cómo el machismo y el patriarcado nos agreden y nos violentan y no nos dejan vivir unas vidas dignas. Entonces, ahí es cuando pues, el feminismo se hace muy importante para nosotras, porque primero nos permite entender el mundo, nos permite entender por qué vivimos estas violencias y por qué al ser maricas los dispositivos de control y de poder nos ubican en unos lugares específicos y nos violentan de maneras específicas, y también nos enseña cómo juntarnos y luchar. Entonces se construye nuestra apuesta política de luchar y destruir el heteropatriarcado capitalista. Entonces la colectiva surgió también como una patica de un proceso de educación popular en San Cristóbal, a partir de una inquietud de algunas de las personas dinamizadoras de ese espacio, como pensándose, bueno, cómo podemos desarrollar espacios de formación en género en los espacios de educación popular, cuando generalmente esto siempre se habla desde las mujeres y hacia las mujeres, pero estos debates no llegan, digamos, a las maricas o a las personas asignadas como hombres, ¿cierto? Entonces esa inquietud como que les incitó a generar un espacio al que llegamos otras compañeras, y a partir de unos encuentros como previos para discutir, encontrarnos, compartir alrededor de nuestras experiencias personales, de vida, de infancia, de violencia, pues nos dimos cuenta de que más allá de que nos uniera la cuestión de
de la masculinidad nos unía más era la resistencia a la heterosexualidad obligatoria. Entonces, en ese sentido, pues como decía la amiga, habíamos participado de espacios LGBT o gays, y pues claramente que esos espacios son supremamente machistas, y pues por eso pues también nos habíamos distanciado de eso, y también habíamos intentado participar de espacios de izquierda, comunistas especialmente, que son como casi los únicos que existen. Entonces, y pues claramente los comunistas pues son re machistas y re patriarcales, ¿no? Y re heterosexuales. Entonces pues esa inquietud de que no tenemos un espacio, un hogar, un lugar seguro para existir y para hacer y para transformar el mundo, nos demostró a partir de esta cosa nueva que estábamos generando, de que nos estábamos encontrando, pues si necesitamos seguirnos encontrándonos, necesitamos generar estos espacios, necesitamos mantenerlos y necesitamos luchar por una transformación en la vida, ¿no? Y ahí fue cuando surgió la colectiva. Generamos algo que se llama, pues como uno de los enfoques de la colectiva, que es la educación popular, y generamos la Escuela de Educación Sexopolítica de Formémonos, que la mantuvimos durante 3 años, y hacíamos talleres constantes como con esta necesidad de urgencia de decir muchas cosas de que no se estaban diciendo en los espacios LGBT o gays, y de que era necesario como maricas, como disidencias sexuales y de género, aportarle a una lucha contra el patriarcado, contra la heterosexualidad obligatoria, contra el capitalismo, contra el especismo, porque también esa es la otra apuesta que tuvimos como supremamente clara desde el principio, y es que pues teníamos una perspectiva anarquista contra toda opresión, y en ese sentido creo que yo era la única vegana en ese tiempo. Sí, de las fundadoras de las flores yo era la única vegana, y todo el tiempo como que estaba poniendo como el tema, y logramos que también, más allá de las posturas individuales de cada una, fuera una apuesta colectiva a luchar contra el especismo y contra la supremacía humana y pues, ese modelo humano de explotación, genocidio y ecocidio, ¿no? Que se articula también a las otras opresiones, ¿no? Entonces eso como que siempre lo tuvimos como que en la mesa y en el horizonte político, y estuvimos echando línea y echando discursos y echando talleres. Cada semestre hacíamos dos escuelas cada año con muchas sesiones, abordando como todos estos temas para llevar estas discusiones que claramente no se dan en los espacios LGBT, y pues menos en el centro comunitario LGBT, ¿no? Entonces pues ahí estábamos luchando ese espacio hasta que pues ya nos agotó un poco ese escenario. También tenemos otro espacio que es el Marica Fest, que es una posibilidad anual que generamos para encontrarnos a partir de espacios de taller, espacios de diversión, espacios de encuentro y de comida vegana para divulgar también estas apuestas políticas antipatriarcales, antiheterosexuales y antiespecistas. Y entonces es un espacio que hemos mantenido. Ya este año haremos el cuarto Marica Fest, va a ser el 1 y el 2 de noviembre en La Redada, para que porfa caigan. Pues es un espacio como también que se ha construido a partir de la solidaridad entre nosotros, generándola entre nosotros, pero también generándola y pues afianzándola con las compañeras y las diferentes colectividades, sobre todo feministas, que siempre han estado, y de mujeres específicamente, que han estado como acompañándonos durante estos años. Entonces el Marica Fest también es como una declaración anual de que somos maricas, estamos aquí luchando por sobrevivir y por construir una vida nueva, ¿no? ¿Hablas de eso? Okay. También
algo que hacemos todos los años es alguna actividad de conmemoración de la muerte de Sergio Urrego, pues porque como marica y anarquista la consideramos también una compañera y también aprovechamos para pues denunciar uno de los dispositivos de control del patriarcado que lo hace a través de la religión judio-cristiana y de las instituciones educativas, porque pues esa fue la violencia que recibió Sergio y que lo llevó a que los cristianos lo mataran. Entonces hemos hecho plantones en el Centro Comercial Titán. Ahora no hacemos las escuelas, pero tenemos un podcast, un programa que está en YouTube. El canal de YouTube se llama como nosotras, Colectiva Libertaria Cero Flores, por si quieren chismosear. Entonces este año pues hicimos un programa para la conmemoración de la muerte de Sergio Urrego. Y también algo importante que es bueno contar de nuestra relación con el feminismo es como nuestro trabajo interno, el que hacemos cuando estamos nosotras nomás, y es que también el feminismo nos ha enseñado cómo hacer coherente esa lucha en nuestra cotidianidad, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras experiencias. Entonces es también un acompañamiento constante en la destrucción como del macho que todos tenemos adentro, de limpiarnos y sacar toda la basura heterosexual obligatoria que nos han enseñado desde que somos chiquitas, de cómo vamos a seguir siendo coherentes en esto de feminismo y el anarquismo interseccional. Entonces cómo vamos a integrar nuestras diferentes luchas en nuestras acciones cotidianas. Y entonces eso también es súper bonito porque pues nos volvemos amigas y compañeras, nos acompañamos también en esos procesos, y a las folclores nuevas que entran también es bonito como conocerlas y apoyar también su proceso de construirse de manera rebeldes también. Otra cosa a la que le hemos trabajado es a la acción callejera. Creemos que es necesario como pues poner muchos discursos de rebeldía en todos los escenarios que podamos, como que le metemos también mucho a la página de Facebook, porque es una herramienta que tenemos como para circular memes que transmitan como esas luchas como súper fácilmente legibles para mucha cantidad de personas. Y entonces como que la página de Facebook está todo el tiempo sacando, poniendo estos discursos anticapitalistas, maricas y feministas ahí, y por eso también creemos que la calle es otro espacio de disputa en el que también tenemos que poner estas luchas. Y entonces por eso nuestras acciones callejeras, a partir del graffiti, a partir del cartelismo, pues lanzamos nuestra campaña de Bacatá Territorio Marica, anarcomarica a veces. Y son unas frases así repanfletarias que ponemos sobre todo en la Universidad Nacional de Colombia y en algunas calles, y además como con nuestra apuesta de ser unas anarquistas maricas, de encapucharnos, de echar fuego y tal en las manifestaciones y en las que se supone que son para gays y que todos tienen que ser súper pasteles y bien portados y supremamente liberales todos. Nosotros estamos todo el tiempo como en tensión y en disputa con esos discursos liberales. Como decía la amiga ahorita, lanzamos este año una emisora de podcast, se llama Radio Flores Libertarias. Hemos intentado sacar como más o menos constantemente programas, así sea como cada 15 o cada mes, y donde hemos hablado acerca de muchas temáticas diferentes. Antes como que era como que solo compartíamos pues nuestras discusiones alrededor de nuestros talleres y los espacios pero que también creemos que es necesario como masificar un poco también nuestros discursos, y creemos que los podcasts pueden ser una herramienta como para que la gente incluso que no está aquí en la ciudad, que está en zonas rurales o que
o en cualquier situación pueda también escuchar las discusiones y compartir un poco de lo que estamos haciendo. Entonces eso también es como una de las apuestas como más recientes de la colectiva, y es algo a lo que le hemos estado metiendo como fuerzas. Y también si también ustedes tienen como les gustaría participar como también de esta construcción, pues también bienvenidos. Y la otra cuestión de lo que hacemos como colectiva es pues, promover la lucha por la liberación animal y la lucha contra el especismo. Creo que esa es una disputa bien difícil, sobre todo en espacios feministas y en espacios de izquierda que no cuestionan esa naturalización de la explotación hacia otros animales que no son humanos como nosotros. Siempre como que está este discurso de estar contra la violencia, contra el daño a otros, en contra de las masacres, de las violaciones a las mujeres, ¿cierto? Pero está seguramente naturalizada esta visión de que los animales no humanos están ahí para nuestra explotación y violarlos y explotarlos y matarlos y consumirlos en muchos escenarios de nuestra vida social. Entonces creemos que también ese ha sido un papel bien importante de la colectiva, y es poner estos debates en las organizaciones amigas, en las calles, en las movilizaciones, para promover el veganismo desde un feminismo interseccional que realmente nos permite como entender el mundo y entender nuestro lugar para luchar contra el mundo. Otra cosa que creo que es vital para la colectiva, y es reconocer que no es fácil la organización, ni menos una organización feminista, ni menos una organización marica, en donde el mundo está hecho para destruirnos, para jodernos la vida, para para oprimirnos y para hacernos opresores de otras y de otros. Y creemos que el hecho de encontrarnos siempre es una lucha, siempre es una necesidad, porque si no, pues nos matamos, y tenemos que seguir generando estrategias para sobrevivir y para encontrarnos y para buscar maneras de generar autonomía. Creo que esa es una de las necesidades que tenemos como maricas, de salirnos de este mundo heterosexual, de este mundo patriarcal, a partir de nosotros soñarnos qué mundo queremos vivir, enfrentando todas las violencias que vivimos en nuestras casas, en las calles, en los colegios, en las universidades, y sobre todo la violencia que se ejerce de manera personal en las relaciones mismas, en las relaciones de pareja, y pues enfrentar como todo ese odio que el mundo pues nos ha llenado y hace que las maricas pues se estén matando, nos estemos matando y nos estemos jodiendo y entre nosotras, ¿no? Entonces creo que esa es una disputa bien importante, bien valiosa, por la que hay que seguir luchando. Porque es más, bueno, como que les voy a contar un poco de mi historia y apuesta personal. Y el trayecto de mucho, digamos, como experiencia como con otras colectivas y colectivos a los que he participado, y en qué anda ahorita y con quién anda. Yo creo que todo este acercamiento con el feminismo, aunque creo que mi primer acercamiento fue más con el anarquismo, creo que como empieza casi todo como en la universidad, así más o menos en el 2000. Estábamos algunas amigas como preocupadas por qué es eso del feminismo, además desde el feminismo que nos muestran que es el feminismo institucional, pero nosotras pensándonos, pero pues que el anarquismo está muy bien, porque nunca se habla de feminismo dentro del anarquismo. Y ahí se empezó con un grupo de estudio no universitario, porque estas amigas, primero no todas estudiamos en los mismos lugares, sino más bien íbamos a los mismos conciertos. Ahí fue, digamos, ese fue el punto de encuentro. Entonces era muy divertido porque pues no todas estaban como en la rama de las sociales, entonces sí, ahí
son como los inicios del colectivo que se llamó Mujeres por la Resistencia. Entonces empezamos pues eso, habían dos historiadoras, yo que soy dibujante, otra que era música, otra que hacía video, sí, como filosofía, y empezamos a encontrarnos, y una de ellas, afortunadamente, era nieta, que ya Luz Jaramillo murió, que es una como de las feministas que luchó por el voto, y ella era la que nos revisaba todo lo que escribíamos y la que nos recomendaba cosas para leer, ¿no? Digamos que así empezamos, y así empezamos como a darnos cuenta un poco de lo normalizado del punk, porque esos conciertos eran de punk. Lo que significaba ser una mujer dentro de ese, digamos, dentro de ese espacio. Y eso significaba ser la mujer de, la chica de, o la de la banda. Mamacita divina, ¿cómo se viste? Y eso empezó a chocarnos cada vez más, pero mucho. Entonces, para algunas soy muy rabona, porque en ese tiempo era mucho más violenta, digamos de esa manera. Pero empezamos a hacer acción directa en los conciertos, decir, no, este espacio no es solo masculino, y me pongo la falda donde me la ponga y no me tienen que decir nada. Y digamos como la confrontación violenta con algunos, pero también empezamos a hacer como proyecciones, videos, escribir cosas, como empezar a politizar un poco ese escenario, que éramos pocas mujeres en ese momento. Ahorita es muy chévere ir a un concierto de punk porque hay muchas chicas, es divertido, aunque no logramos impregnar tanto el tema, pero bueno. Y ahí se lograron hacer unas jornadas anarcopunk, donde empezamos a hablar de anarcofeminismo. Y fue muy interesante saber que los compañeros, sobre todo, decían que no era importante hablar de feminismo dentro del anarquismo, y mucho menos el punk es libertad. Entonces, bueno, ahí hay, digamos que esto ha hecho que yo haga un ejercicio de memoria que puede ser interesante pasarles, como montarles ahí, porque tenemos un montón de cosas de ese tiempo. Y entonces empezamos como a, bueno, yo digamos que hacía parte de otro colectivo que se llamaba el Centro de Estudios Libertarios, el CEL, el cual participó en las primeras jornadas libertarias, que fue en el 98, donde invitaron a Casilda Rodríguez, que estuvo acá como una feminista española súper importante, anarcofeminista. Y ahí hacía parte un colectivo que se llamaba Mujeres Libres. No sé si hablaron con ellos para que sí, pero no pude. Bueno, esa es una bonita historia del anarquismo también. Entonces uno de los compañeros del colectivo era amigo, pues como digamos que yo entré al colectivo después, no había estado en esas jornadas del 98, así que no conocía a Casilda Rodríguez. Nos presenta con Mujeres Libres. Entonces fue un contraste súper bacano, porque era Mujeres Libres, viene de la Nacional, de la Universidad Nacional, todas eran historiadoras, como bien hippies, pues digamos hippies como dentro de su estética. Y nos presentan con Mujeres por la Resistencia, que éramos, pues no sé, algunos hay Mujeres por la Resistencia famosas. Entonces estaban Andrea Restrepo y Sandra, que son de las Policarpas, y Paola desde la Distancia. Entonces eran famosas, punkis famosas, era el único grupo de punk de mujeres que había en ese momento. Y nos presentan, y fue como amor a primera vista, extraño, porque teníamos como en nuestros grupos de estudio teníamos cosas muy similares, estamos leyendo cosas similares, y nos juntamos las dos colectivas a hacer cosas. Y una de esas cosas fue, ya más o menos como en el 2004, están unas jornadas libertarias en Bucaramanga, y nosotras hacemos una ponencia sobre anarcofeminismo en Colombia, que también se las puedo tratar si les interesa en ese momento. Que viéndolo, digamos, pensando en esto, como de recordar 2004 ahorita,
pues realmente las cosas no han cambiado mucho, lastimosamente. Y la discusión sobre hablar de feminismo, o al menos hablar de tener las mismas condiciones dentro de los colectivos libertarios, fue un problema que se nos fue a las 3 de la mañana hablando de eso y agarrándonos con los más libertarios de todos. Entonces ahí como que llegamos muy cargadas de decepción de esas jornadas. Entonces las compañeras de Mujeres Libres nos presentan, nos hacen una invitación a un espacio que se llamaba en ese momento, bueno, como la campaña iberoamericana, no sé qué, por la despenalización del aborto. Y nosotras, digamos que ya teníamos como claro que no queríamos trabajar con ninguna institución ni con ninguna ONG en ese momento, además porque las feministas institucionales pues no íbamos por para el mismo lado. Pero nos invitan a una reunión y nosotros, bueno, vamos a ver qué tal es ese espacio. Y fue como otro mundo que se nos abre en ese momento, porque en ese espacio no solamente estaban las ONG del momento, que digamos ahí se fue como, digamos la reunión fue en la Casa de la Mujer, que lleva 30 años trabajando con mujeres, como feministas así de hace mucho tiempo. En ese momento éramos las feministas jóvenes, era genial. Sí, digamos que así nos llamaban, porque todos son señores, pues todos, pues yo ya soy señora, ya lo sé. Pero en ese momento, pues eran como señores que tú las veías muy grandes, ¿no? Como, pues eso, o sea, yo igual veo a Olga Amparo y yo siento respeto por ella porque se la ha peleado desde sus espacios desde hace mucho tiempo. Pero no solamente estaban ellas, sino estaban las mujeres con las que ellas trabajan, o trabajaban en ese momento. Es decir, como todas las mujeres de los barrios. Y estaban presentando la campaña por la despenalización del aborto en los barrios. Era la estrategia para ir a hablar del aborto. ¿Por qué? Porque se estaba peleando todo el tema de la despenalización. Y ahí fue como, bueno, ¿y qué hacemos para difundir? Y nosotras, no, podemos hacer camisetas, no, hagamos un stencil, ¿qué es un stencil? No, hagamos. Y de repente estábamos metidas en todo con las mujeres de los barrios. Y ahí sí fue como, este es nuestro lugar. Y ahí estuvimos mucho tiempo, digamos, como en la campaña hasta el 2006, que eran plantones cada 28 de cada mes, recordándole a esas feministas que en algún momento habían estado en la universidad y habían hecho pintas, que todavía lo podíamos hacer, que se podían hacer camisetas, que se podía hablar otro lenguaje también en otros lugares. Y empezamos a hacer como, pues, esos talleres no solamente en los barrios, sino también en colegios. Digamos que ahí estábamos como metidas con eso. Y muy ligadas también en ese momento, bueno, eso fue antes, esto lo tengo aquí un poco cronológico, pero ya me desvío. Digamos, hicimos parte de la coordinadora Banderas Negras, que fue una coordinadora de colectivos anarquistas, digamos, donde hubo una decisión de salir en el bloque negro en las manifestaciones y donde digamos que la difusión era siempre del anarquismo, pero nosotras siempre metíamos ahí, no tenemos que hablar de todo, pues las mujeres estamos acá. Hicimos parte también de un centro social que hubo, que se llamaba Creación Espacios, fue junto a las Mujeres Libres y otros dos colectivos. Pues que fue una casa muy, pues no sé si alguno la conoce. Sí, es que estamos hablando de hace tiempo. Bueno, donde lo que trabajábamos sobre todo era como un poco de talleres de autorreconocimiento, de como fortalecimiento de las mujeres, y donde podíamos hacer eventos que vinieran las mujeres de los barrios a estar ahí. ¿Dónde era la casa? En la 32 con 13, que ahora hay como una casa de fotografía, el gimnasio y eso, hay. Que bueno, que esta casa tiene como historia de centros sociales también. Bueno, ahí les voy a hacer como un salto un poco porque fueron muchas cosas como las que hicimos como colectivo. Más o menos en el 2012 decidimos que ya no íbamos a hacer nada como colectivo, pues porque
primero está la amistad que estar peleando por encontrarnos, ¿no? Entonces era un poco que claro que ya éramos mucho más grandes, que algunas decidieron tener hijos ya grandes, porque yo tuve los míos chiquitas y que ellos andaron conmigo ahí creciendo conmigo. Entonces decidimos como colectivo no más. Algunas nos dio más duro que a otras y digamos personalmente yo me puse como bueno, voy a pensar qué voy a hacer. Necesito juntarme con otras o esto ya es mi opción de vida y voy a hacer lo que se me da la gana, con quien se me da la gana. Y creo que desde ahí fue mi decisión. Es difícil volverme a encontrar con otras porque también mi dinámica de colectivo era muy de amistad. Entonces yo sigo con mis amigas y pues con ellas construyo cosas, pero como meterme a otro colectivo ha sido difícil, creo que todavía es como... No, ya estoy aflojando un poquito. Entonces, desde ahí ya dejamos de hacer cosas como colectivo, pero individualmente, y no solamente yo, sino pues las otras compañeras también, hemos seguido trabajando con otras mujeres y de alguna manera, pues, digamos, yo personalmente tenemos el proyecto de, bueno, uno de los proyectos de Rojinegro es el Centro de Documentación Anarquista, donde está mucho más nutrido, digamos, desde hace ya varios años, el tema narcofeminista, de fanzines también feministas, entonces digamos que ahí es como sigamos alimentando esto porque esto es lo que me interesa. Para ¿cuándo fue el encuentro feminista? 2014, el ELCAP. 2014. 12. El ELCAP. Bueno, en el 2012 que fue algo bien chévere porque se hizo el encuentro feminista en Colombia, el institucional, o sea, el más de todos los encuentros feministas. Y varios, bueno, como algunas de nosotras, entre ellas está Sonia, Sonia Torres, que hace parte de Mujeres Libres, pide una cita con las chicas que están organizando, con las mujeres que están organizando, el encuentro, y pregunta cómo va a ser el encuentro pues como para las feministas colombianas. Entonces dice, no, pues es igual, $250, va a estar, está así. Bueno, hay becas, pues porque está en Colombia. No hay becas. Podemos hacer algo, digamos que las mujeres, no sé, con las que trabajamos en los barrios, ahí está, bueno, la Sureña estaba ahí también, porque Sonia luego hace parte de la Sureña, pues también quieren participar en el encuentro. No hay becas, no hay nada. Entonces Sonia llama a un par de amigas, entre esas estoy yo, y están otras amigas, digamos, feministas de hace tiempos, que también pues digamos que nos encontrábamos en esas jornadas libertarias, y decimos, pues nada, vamos a hacer un encuentro paralelo, y montamos un encuentro paralelo al encuentro feminista, que se llamó el ELCAP, que me parece que ha sido el encuentro como un vivo ejemplo de unas jornadas grandes, porque fueron 400 mujeres las que logramos encontrarnos, autogestionado, asambleario, o sea, fue como inspirador y funcionó muy bien. Y yo creo que sí, de aquí algunas sí fueron en ese tiempo. ¿Cómo? Ya teníamos edad. Gracias. Entonces ahí digamos que con algunas de ellas nos hemos seguido encontrando, no como colectivo, sino para cosas concretas, ¿no? Entonces, pues eso, como en acciones concretas, ahí estamos, porque, bueno, y ahí estoy, porque es mi opción de vida. Digamos, para mí esto ya no hay vuelta atrás, y es difícil como, no, ya no tengo colectivo con quien estar así, pero me voy a quedar en mi casa. No, digamos que eso ya no, yo no lo puedo hacer.
creo que ahí vamos. ¿Qué retos, qué perspectivas? Hay un resto de cosas que estamos haciendo en colectivo, entonces con las crisálidas nos estamos encontrando, estamos trabajando, bueno, en algún momento hicimos Güendo también, hace tiempos con otras chicas, entonces también un poco como el tema de la autoprotección feminista, que ya se me quedó ese nombre. Yo sigo haciendo como talleres en colegios, sobre todo en colegios como un poco haciendo ahí una fusión entre lo que hago generalmente, que es la serigrafía, y la visión desde el feminismo para las niñas y para los niños. Ha sido muy divertido hacer esos talleres con los chicos. Ahí los que seguimos con eso. Y una cuña, ya que veo esta, uno de los proyectos que tiene Rojinegro es esta agenda libertaria que sacamos ya hace como unos 8 años, con un centro social en Medellín que se llama El Hormiguero. Cada año escogemos un tema. Ha sido como el territorio, el anarquismo y la cultura, el anarquismo y el cine. Este año es precisamente un poco de memoria del movimiento libertario en Colombia, y para el próximo año, casualmente, es el tema del feminismo, los feminismos libertarios y comunitarios en América Latina. Entonces, si alguien dibuja, si alguien quiere escribir algo, pues bienvenido. Y ahí como un poco como cositas. Gracias. Bueno, la segunda pregunta que teníamos planteada para el panel tiene que ver con, digamos, qué expectativas tienen del futuro, qué piensan hacer más tarde, si saben. Y yo creería que podríamos incluso fusionarla con la última pregunta. Entonces, que tiene que ver con la relación feminismo-anarquismo. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo se entienden y cómo colectivo dentro de esta relación? Y pues podríamos empezar en el mismo orden por crisálidas. Bueno, como que nosotras, pues también decir que la invitación a este espacio, pues como que fue la oportunidad de volver a pensarnos como estas cosas en otro momento, y que la valoramos y como que la agradecemos, como de sentarnos como a reflexionar más sobre lo que se hace, porque a veces como que entre la sobrevivencia y la vida colectiva, que creo que aquí varias saben como lo que implica, como que una no tiene mucho tiempo de pensar y repensar como lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, nosotras pues como que identificamos algunos retos. Voy a decir primero los retos. Y ahí pues como que Saraya y Eli y las otras pues como que si se me va alguno pues como que lo ponen chévere. Como que desde el encuentro como que hay algunos retos que vimos pues como de mirar cómo son nuestros espacios, y las personas pues como que en este tiempo caen a nuestros parches. Y entonces decíamos y decimos pues que uno de los retos grandes es precisamente diversificar estos espacios. Pues nosotras hablamos especialmente como de los espacios de autoprotección, autodefensa o defensa personal feminista, porque desde el encuentro veíamos pues que éramos personas, mujeres cis especialmente, pues las que nos encontrábamos allí muy parecidas, ¿no? Como en todo sentido, como de nuestras condiciones socioeconómicas, de que la mayoría pues éramos, o bueno, catalogadas o como blanco mestizas, pues como de espacios especialmente como citadinos. Muchas de nosotras habíamos tenido pues como la oportunidad de ir a la universidad, entonces pues decíamos, bueno, pues como estaría chévere que los espacios estén pues como nutridos desde otras perspectivas. Digamos, en el encuentro pues solo había la participación de 2 compañeras negras, y pues también una de ellas fue pues como la que nos hizo el llamado de hey, pues mirémonos y pillemos que el espacio es muy parecido. En ese mismo sentido, pues como dentro de la semana abierta tuvimos como la oportunidad de encontrarnos con las compañeras de Polimorfas y de hacer una reflexión también como en ese sentido de que bueno,
pues como nuestra propuesta hasta ahora pues como que no ha tenido en cuenta mucho como las diversidades funcionales de movilidad, a las compañeras sordas, bueno, como a otras maneras pues como de vivir las corporalidades como en sentido amplio. Decíamos como bueno, pues es como uno de los retos y otra como de las cosas que aguanta como irnos pensando. Hay unos que no sé si son retos o perspectivas, pero bueno, hay una ahí que es como, bueno, que hemos pensado como en nuestra práctica, como algunas cosas sobre como la relación que hay con la justicia hegemónica institucional punitiva, y pues como que también entendemos que la autodefensa es una práctica otra de redención y de justicia para nosotras mismas y para pues como nuestras abuelas, las mujeres y cuerpos feminizados que han vivido pues como violencias pues como en la historia, ¿no? Entonces pues como que tejiendo un poco esta relación también nos hemos preguntado como por la posición que tenemos pues como al abordar y al afrontar ciertas violencias en relación pues como a la institución y a la justicia pues patriarcal y más hegemónica. Algunas de nosotras también como que estamos cercanas a procesos anticarcelarios, y en ese sentido es como bueno, acá hay como todo un camino como por tejer y preguntas por hacernos. Entonces ese es como un reto perspectiva también. Ahora voy a seguir con las perspectivas. También como que tuvimos la oportunidad de participar de un proceso construido como con las demás colectividades que hacen autoprotección y autodefensa, como dirigido especialmente a niñas en Bosa. Entonces como que esa es otra, es como de nuestras preguntas y perspectivas, como que sería chévere poder como tener estos procesos de autoconciencia, de formación como en alguna técnica y en general pues como de herramientas emocionales sobre las reacciones, pues como con niñas, que por ahora como que no hemos llegado como a explorarlo porque no nos da como la fuerza por ahora, pero como que nos gustaría. Creo que pues como otra de las perspectivas o de los aprendizajes que hemos ido pues como recogiendo es que sentimos como un acierto el podernos unir con otras compañeras para precisamente como para hacer procesos que solas de otra manera pues como que no podríamos, pues porque no nos dan la fuerza. Y en ese sentido pues como que una de las pues de lo que vimos fue que estuvo chévere hacer como lo de Bosa en juntanza con las demás compañeras, y también sentimos como que seguir tejiéndole y apostándole pues como a la construcción de movimiento de autoprotección feminista es como otra de nuestras perspectivas. No sé qué más se me voló. Bueno, y como más en relación pero eso se Listo. Entonces como que otra de nuestras perspectivas y que como que empata con la pregunta que sigue, es como que pues nosotras en distintos momentos de colectividad como que le hemos apostado y le apostamos a la autogestión, o sea como que sentimos que es un camino más que como una camisa de fuerza de podernos hacer ciertas cosas o no. Entonces en ese sentido pues como lo decía Alexa, como que en un momento sentimos la necesidad como de contar con otro recurso para poder compartir la propuesta como en otros territorios que hasta ese momento como con los recursos autogestionados únicamente por nosotras pues como que no había sido posible. Pero entonces como que ahí evaluamos como la autonomía que teníamos para hacer manejo, y evaluamos porque todavía como que lo hacemos para hacer manejo de ese recurso, y en ese sentido pues también como que lo utilizamos para
generar otros recursos que, pues, que hagan que no necesariamente tengamos como que depender de ese primer recurso que recibimos. Y en ese sentido como que también, o sea, como que la idea es continuar pues como moviendo cosas pues para poder como seguir haciendo como de alguna manera autosostenible todo el proceso. Bueno, como que esta parte de la relación entre anarquismos y feminismos nosotros como que nos la preguntamos más desde la experiencia como colectiva que como desde pensar teóricamente todas las relaciones y encuentros y demás que puedan haber. Entonces como lo pensamos más desde cómo ha sido nuestra práctica y como más o menos que hemos ido cogiendo de este encuentro. Entonces pues como que nombraríamos como la toma de decisiones de manera asamblearia, pues como en espacios donde estemos la mayoría o todas las crisálidas o las que estamos participando en el momento del proceso. Nosotras creemos que la práctica de la autodefensa o de la autoprotección es como una práctica en sí misma que materializa el anarquismo, porque nos pone en otro lugar frente a las violencias. Entonces, frente a un lugar de agencia en el que estamos como afrontándola directamente en un contexto histórico en el que nos han dicho que es alguien más quien debería pues como entrar a defendernos. Es como volver a pensar en nuestras mismas capacidades para el afrontamiento de violencias, no entendido solamente como la reacción inmediata en la que necesito entrar a confrontar una situación de riesgo para salir, sino en un marco más amplio en el que tener ejercicios de autoconciencia, cuidarme y pues como tener conciencia de cómo reacciono, pues entra directamente a prevenirlas, ¿no? Como a que desde antes podamos evitar entrar en una confrontación y como poner los límites para ponernos a salvo y pues para tener como unas vidas lo más plenas, lo más dignas que se pueda. Otra de las cosas que, pues como de las prácticas en las que sentimos que nos encontramos con el anarquismo es como que dentro de nuestros espacios intentamos como que las construcciones sean colectivas. Entonces, si bien no en este momento como que no funcionamos como un grupo de Wendo en el que como que le apuesta totalmente a la horizontalidad y las cosas desde la técnica o como de los ejercicios de autoconciencia se hagan todas por el mismo grupo, pues dentro de nuestros espacios sí hay como una intención en que todas las personas que estamos participando puedan como compartir sus saberes con algún ejercicio, como de entrada, como desde cuando empezamos un proceso, cómo se diseña todo el proceso, como el orden de los temas que queremos trabajar, como que sí intentamos que se construya como desde un diálogo de saberes de las personas que están allí participando, de las chicas especialmente. Creo que otro de los encuentros es como precisamente enunciarnos y pensarnos más como desde la experiencia que desde, no sé, que desde algo teórico, bueno, no sé cómo explicarme, como que sentimos que feminismos y anarquismos se encuentran mucho ahí, ¿no? Como en pensarnos más desde lo que estamos haciendo cotidianamente y como tal vez sí reflexionar desde ahí, como que no creemos que se contradiga con escribir o con producir un poco más teóricamente, pero pues como que nuestro punto de encuentro está más por ese lado. Eso me hace acordar de que uno de los retos que recogíamos hablando era que sentimos que hace falta como trabajar un poco más en generar memoria escrita de nuestras experiencias, como que a veces cuando hemos pues como buscado referentes como que para hablar precisamente pues como de otros feminismos en otros contextos, hemos sentido como que hay un poco esa ausencia especialmente escrita, como de que haya una sistematización juiciosa y escrita de todo esto que hemos hecho, que sabemos que se ha hecho y que de alguna manera pues como que lo conocemos un poco más por la oralidad, por la cercanía como con las otras, pero sí a veces sí hemos sentido que hace falta un poco tener como ese material más escrito y como organizado.
¿Qué más? Pues que son espacios no mixtos, ¿no? O sea, como que yo creo que eso es bien importante porque pues es una necesidad, o sea, como juntarnos entre mujeres o entre sujetos feminizados y demás porque intentamos afrontar unas violencias frente a compañeros incluso de las organizaciones o del movimiento que las ejercen constantemente. Y para eso necesitamos un espacio pues de reconocimiento y de confianza que no se da pues no se hace posible como en el espacio mixto, a pesar de que se diga anarquista o como que eso creo que es como un punto bien importante, porque aunque yo creo que hay muchos encuentros como entre el anarquismo y el feminismo, también hay como muchos debates y muchas cuestiones que hay que seguir transformando como dentro del movimiento, pues como desde las invitaciones que constantemente hacemos desde el feminismo para que pues sí, efectivamente luchemos contra todas las opresiones, pero que en la práctica pues del movimiento históricamente pues ya claro también como que nos contaba un montón de situaciones pues nos han llevado a esa necesidad concreta como de generar unos espacios pues donde podamos como tomar conciencia y pensar y fortalecernos como en la capacidad de tener recursos para afrontar esas violencias aún entre las personas más cercanas a nosotros, ¿sí? Y conciencia también pues de las que ejercemos, ¿no? Como de esas violencias que también ejercemos. Entonces, pues yo creo que eso es una cosa también importante como dentro de la experiencia, que se procura que sean espacios de confianza y pues como Gracias. Bueno, expectativa pues seguir luchando contra todas las maneras de opresión como nos sea posible, contra el patriarcado, contra la heterosexualidad obligatoria, contra el capitalismo, el colonialismo, el especismo, etc. Y seguir apostándole a este proyecto de la colectiva y pues como que sin importar hacia dónde nos dirijamos en el futuro, es como apostarle para que sea un proyecto de vida, yo creo. Y la relación de anarquismo y feminismo, pues creo que nosotros creemos que el anarquismo no tiene sentido sin el feminismo, definitivamente. Porque si entre todo lo que es y las posibilidades que plantea el anarquismo es la lucha y la destrucción de todos los sistemas de opresión, no entiendo cómo no el feminismo tiene un papel ahí, porque si algo nos han enseñado los feminismos es a entender la historia y la historia del mundo que no escriben los hombres. Y cuando leemos esa historia del puño y letra de las feministas que lo han hecho, entendemos que el heteropatriarcado a través de los siglos ha buscado maneras de mantener su control. Entonces, el capitalismo es el macho ejerciendo control sobre los recursos y sobre cómo nosotras podemos acceder a los recursos de la tierra. El Estado es un hombre, es el macho, intentando someter y gobernar. Dios es un hombre, es un macho. Los procesos de colonización han sido de machos, de hombres exterminando. Entonces no entiendo cómo vamos a luchar contra toda opresión si no luchamos con esos machos. Los que somos nosotras, los machos hombres que habitan el mundo, y los machos que son los sistemas de opresión. Entonces la resistencia, yo creo, es con los hombres anarquistas, porque ellos son la clase dominante y ningún hombre se va a bajar de su privilegio de ser hombre sin dar una pelea contra nosotros las feministas, ya sea el más anarquista o el más facho del mundo. Sigue siendo un hombre y sigue replicando en su cotidianidad el heteropatriarcado. Entonces es como indispensable que los feminismos estemos siempre presentes en los espacios anarquistas, diciéndoles como sin los feminismos no se puede hacer la revolución. Y en cuanto a retos como que nos hemos planteado una necesidad, uno de los más como primarios o tempranos es el cuestionamiento alrededor de la economía, ¿no? Y de la subsistencia, como lo que decían las compañeras, la cuestión de la autosostenibilidad. Y ese es un reto que
que todavía tenemos, no hemos logrado desarrollar una buena estrategia de sostenibilidad, y en ese sentido pues esa es una apuesta, es una necesidad que tenemos de lograr que las personas a las que queremos llegar pues tengan la posibilidad material de luchar con nosotras, y de que nosotras mismas tengamos la posibilidad de resistir y de existir en este sistema, ¿no? Entonces, si creemos que la economía anarquista sí es algo que tenemos en deuda, pues eso poniéndolo como frente al anarquismo como general, nacional, digamos, que no hay como esos ejemplos de cooperativas anarquistas que funcionan y que generan unas condiciones para redistribuir, digamos, la riqueza. Entonces yo sí creo que eso es algo que tanto como organización como una apuesta de invitación a todo el anarquismo en general, es a pensarnos unas economías rebeldes que nos brinden garantías de subsistencia de vida, ¿no? Entonces creo que eso es un reto bien importante. Otro reto que últimamente como que ha tomado como más forma esta idea, y es el apuntarle al acceso a la tierra, precisamente porque pues sí se ha hablado que las mujeres no han tenido el acceso a la tierra, sobre todo a la propiedad y a la titulación de los espacios, sobre todo además en el despojo y el desplazamiento, pero a partir del reconocimiento de que la heterosexualidad y el heterocapitalismo pues está todo el tiempo destruyendo los cuerpos maricas y disidentes del género y de la sexualidad, y en ese sentido nos destruye también económicamente y espacialmente, y en ese sentido creemos que es fundamental generar espacios vitales, seguros, de autosubsistencia. Hemos estado soñando a partir de la construcción de una ecualdea marica, en donde podamos realmente materializar esta apuesta vegana de destruir como atacar un poco esta división de lo humano con la naturaleza, y de realmente garantizar nuestra subsistencia a partir no de la explotación, sino a partir del trabajo colectivo y a partir del trabajo con la tierra, ¿no? Entonces esa es una apuesta que hemos venido pensando y a la que queremos encaminarnos. Ojalá podamos seguir trabajando a esa situación, y sobre todo como también para garantizar, para poner el veganismo como una apuesta política de que realmente puede garantizar la subsistencia de las comunidades en los territorios tanto urbanos como rurales. Otro reto y como perspectiva de dificultad que tenemos, y es la cuestión del cuidado y el autocuidado. Es necesario, pues el hecho de encontrarnos mismos ya es una apuesta, pero a partir del trabajo que hemos realizado durante todos estos años hemos visto que son muchos los problemas que tienen y tenemos las maricas frente a depresión, frente a conflictos con el cuerpo, frente a situaciones de suicidio, frente a dificultades económicas, relaciones con la familia, relaciones con parejas. Entonces estas son situaciones que vamos ahí trabajando, pero que son muy masivas y que nos están destruyendo desde nuestros propios cuerpos y desde nuestras propias emociones. Y eso creo que es algo que como luchadoras sociales, como rebeldes, como maricas que encarnamos un cuerpo atacado por el sistema, pues tenemos que seguir enfrentando y generando estrategias para sobrevivir también desde una perspectiva emocional y corporal, ¿no? Frente a eso, pues por eso también generamos todos los espacios que generamos y hacemos como la construcción de lenguajes propios para construir espacios vitales en los que podamos existir. Creo que eso es algo que hemos generado en diferentes escenarios pequeños, pero que promovemos
como seguir generando cada vez más estrategias en ese sentido. Otro reto bien necesario, creemos, es, como decían las compañeras, la cuestión de la sistematización. Para nosotros la escritura también ha sido una posibilidad de encontrarnos a nosotras mismas, de encontrar nuestras posturas para poderlas ponerlas para destruir al mundo, y creemos que la escritura, pues a partir de los pocos fanzines que hemos hecho, como que nos ha permitido un poco eso. Entonces queremos también seguir trabajando alrededor de la escritura rebelde, feminista, anarquista a partir del fanzine. Frente a la cuestión de la articulación entre el feminismo y el anarquismo, que pues es algo que principalmente, pues por eso surgió la colectiva, por esa necesidad de hacer ese vínculo, porque los espacios están supremamente, ¿cómo se dice? Como sectorizados, y es las mujeres por un lado, los indígenas por otro, los negros por otro, los estudiantes por otro lado, pero pues creemos que una perspectiva anarquista y además una perspectiva feminista interseccional nos da las herramientas para reconocer que tenemos que reconocernos como construcciones complejas a partir de diferentes sistemas de opresión, y sobre todo algo que nosotros en la colectiva retomamos mucho del feminismo, y es reconocer que el sistema no es algo binario de opresoras y oprimidas, y de esa manera, sino que el sistema mismo está dentro de nosotras, y que nosotras somos el sistema y lo estamos manteniendo y lo estamos reproduciendo todo el tiempo. Entonces yo creo que, y pues esa perspectiva también de los aportes del feminismo decolonial, que desde la que nosotras nos paramos, también porque nos reconocemos salidas también de Occidente, porque tenemos otras prácticas espirituales y otras prácticas de conexión con la tierra, y en ese sentido el sistema pues está supremamente metido dentro de todas y todos, y más allá de ver esas de que pues claramente está el capital transnacional, y está las farmacéuticas y las grandes industrias alimenticias y los grandes gobiernos y las potencias del primer mundo, y primer mundo, tercer mundo y tal, todo eso, claro, pero todo eso se mantiene es porque está ese sistema dentro de nosotras, y esa es como una apuesta supremamente que nosotras reconocemos como feminista al identificar como todas esas opresiones dentro de nosotras, y de cómo la idea misma del binarismo hombre y mujer es una idea impuesta por el sistema colonial capitalista, y por eso también eso es algo que tampoco se debate, digamos, en las izquierdas o incluso en muchos feminismos, y es reconocer que el binarismo mismo también es un sistema de opresión, un sistema de destrucción que muchas veces estamos reproduciendo, y que estamos alimentando la muerte y la explotación de muchas personas, ¿no? Entonces creemos que ese también es un reto que nosotros tenemos como colectiva, y es poner el binarismo de género y la heterosexualidad obligatoria en un espacio de disputa y de cuestionamiento, precisamente porque está totalmente naturalizado, y después más en espacios anarquistas como cotidianos y normales de quién sabe dónde es, pero que esos temas ni siquiera se tocan. Entonces sí creo que nuestro reto es seguir existiendo para seguir poniendo esa aguja, para seguir poniendo como ese cuestionamiento a los machos, ¿no? Y pues a las diferentes personas que están ahí queriendo mantener sus privilegios. Pues retomamos mucho esta cuestión de que no queremos ser ni opresoras ni oprimidas. Entonces, hay otra cosa, últimamente nos están atacando un montón los veganos, entonces, y pues los veganos que son machos y que quieren tener una perspectiva única del veganismo, en donde tiene que ser una perspectiva liberal, en donde están promoviendo un antiespecismo, en donde solamente gente de plata tenga acceso al veganismo, ¿cierto? Y pues claramente eso está totalmente distante a la postura que hemos tenido nosotras, y es de generar lazos y de generar alianzas y tejer rebeldías juntas. Pues para ellos creo que ha sido una novedad el evidenciar que estamos
incidiendo en el movimiento vegano y por eso como que tal vez ahora están sacando más las garras de decir que no hay que mezclar el feminismo con el veganismo y todas estas cuestiones. Entonces creemos que ese también es un espacio de disputa, de pelearle también a los machos veganos, que aunque están luchando por algo supremamente necesario que es el veganismo, lo están haciendo es a partir de la jerarquización de las luchas, ¿no? Entonces creo que nuestra postura feminista y anarquista también es en contra de la jerarquización de las luchas y reconocer que podemos luchar por todas y todes en todos los contextos. Y yo agrego algo ahí, es que estas personas también están buscando protagonismo, o sea, más allá de que les interese realmente, o mi modo de ver como una lucha por la liberación animal, lo que les interesa es un protagonismo ahí de quienes lideran cierta lucha, mientras que por este lado realmente yo creo que se está haciendo más. Sí, yo creo que es una dificultad tremenda porque lo que estamos viendo es que traer estos discursos a espacios anarquistas, a espacios feministas y llevar anarquismo y feminismo a los espacios veganos, y eso pues es algo que siempre genera tensiones y también ese es como el reto que hemos asumido, ¿no? Bueno, voy a unir como las dos preguntas. Fue lo que hice aquí. Yo lo que considero es que tenemos que dejar el dogma, un poco, el dogma anarquista y el dogma feminista. Y el dogma, y a ese dogma me refiero no a olvidar como la historia de dónde viene el anarquismo y gente que logra un montón de cosas y los feminismos que son amplios. No hay un solo feminismo, además no todas nos identificamos con los mismos feminismos. Y ahí viene como el primer reto que creo que es importante, y es cómo construimos un anarquismo feminista, digámoslo de esa manera, aquí y ahora en este contexto colombiano, ¿sí? Capitalista, extractivista, violento. O sea, ¿cómo reconstruimos ese ideario anarquista que es tan romántico? O sea, como que uno se puede poner a nombrar aquí todo así como, claro, es asambleario, es autogestionario, es acción directa, es cooperativismo, o sea, como que uno se empieza a emocionar porque la teoría está buena, ¿no? Y en el feminismo es lo mismo, o sea, como nosotras, las mujeres, vamos a ser libres y vamos a estar todas juntas, ¿sí? Pero al fin y al cabo, en el aquí, en el ahora y en la práctica, pues ni lo uno ni lo otro, porque primero tenemos que resolver otro montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que el reto importante un poco es cómo construimos ese anarquismo que queremos 2020 ya sacó el año. ¿Sí? Sí, pero es como en el aquí y en el ahora, y no es porque es un poco como que lo que yo siento, ¿sí? Y tal vez es que tengo esa crisis de los 40, pero creo que lo que yo siento es que llevamos tanto tiempo y ya no es ni siquiera la edad que yo tengo, la que tienen otros compañeros y compañeras más grandes, sino que es histórico que estamos como bajo esa ilusión de que todo puede ser más chévere, pero que al fin y al cabo en nuestra cotidianidad no lo hacemos, ¿no? Entonces es cómo se construye realmente ese anarquismo latinoamericano, ¿sí? No utópico, sino el real, ¿no? Y cómo como feministas también nos podemos sentar contra, o sea, como otras luchas, ¿no? O sea, yo sí creo que ese es como un reto muy grande que está difícil porque lo que hace el capitalismo y lo que ha hecho es dividirnos, ¿no? Entonces ya no somos solo unas feministas, sino somos 20. Y resulta que, claro que entonces, si yo me siento con las feministas así radicales vegan y yo me como un queso, eso va a ser un problema, porque ya no son feministas radicales vegan, sino que también son opresoras, ¿no? O si yo me siento con unos anarquistas donde yo le digo, mira, mi Proudhon no me llama la atención ni un poquito porque el man estaba mal, además mira dónde vivía hace
casi 3 siglos, o sea, así. O sea, como que, a ver, o sea, ¿cómo nos separamos de ese dogma, de ese ideario que otras y otros construyeron y empezamos con la práctica real de lo que queremos construir? Y es muy difícil porque sentarnos con otras y otros es difícil, ¿no? O sea, como que, digamos que yo lo he visto tanto en el feminismo como en el anarquismo, y es, yo hago un evento y llega mi parche, nadie más, en feministas y en anarquistas. ¿Y por qué? Pues porque es mejor escuchar lo que nos gusta, ¿no? Es mejor siempre escuchar lo que nos gusta y dónde estamos y dónde nos vamos emocionando y tal. Pero a la hora de confrontarnos, de decir, ¿sabes una cosa? Pues a mí no me gusta cómo haces las cosas, pero podemos hacerla de otra manera. O sea, ahí sí es la construcción colectiva. Y yo sí creo que eso es algo que nos hace falta ya, o sea, como que haciendo una evaluación, digamos que eso fue lo que me provocó la primera pregunta. Siempre han habido esos pequeños intentos, ¿no? Ay, encontrémonos y hagamos esto. Y lo hacemos, sale una chimba y después cada cual por su lado, ¿no? Y empiezan a haber esas otras tensiones que porque entonces estos son súper académicos, que mamera, pero a estos otros les gusta romperlo todo. Entonces, ¿dónde empezamos a construir realmente y a deconstruirnos si no es con las personas que no pensamos igual? Pues yo sí creo que ese es como, o sea, como para mí el reto más grande e importante que deberíamos de pensarnos, tanto anarquistas como feministas, si nos queremos poner esos letreros, porque además a veces es solamente eso, solo un letrero, ¿no? Sí, hola, mucho gusto, yo soy anarcofeminista. Ya la gente queda como, ¿y esto qué? ¿Sí? Yo no me presento así, casi no. Pero es eso, o sea, como vino una gente de Uruguay hace poco y nosotros súper orgullosos les mostramos nuestro centro de documentación anarquista, que son 2 bibliotecas con no sé cuántos libros, 2000 libros habrán ahí, ¿sí? Pero así súper orgullosos, como miren el centro de documentación, como, qué bien, pues esta gente tiene una cultura o sea, tienen unas bibliotecas gigantes. Y nos preguntaban si vienen, como que los colectivos anarquistas sí consultan. Y es como, ¿sabes que no? ¿Sabes que los colectivos anarquistas no consultan, pero cuando están haciendo su tesis, muchos sí vienen y sacan copias? O cuando están eso, o sea, es como que eso no se dinamiza de otra manera, ¿no? Sí que son solo libros por puro fetichismo de libros, que está bueno tenerlo, pero pues en la práctica real no hay esa relación, ¿sí? Con las otras y con los otros. Entonces, para mí ese es como el reto de reconstruir esa idea del anarquismo y del feminismo aquí, ahora, en nuestras realidades, y realmente dejar de estar pensando en que, o no dejar de estar pensando, como no prestarle tanta atención a lo que ha pasado de anarquistas hace un montón de tiempo, que está bueno, pero donde está la producción propia latinoamericana, colombiana, ¿sí? De aquí, de la perseverancia, de cómo estamos nosotras viendo el mundo y con quiénes nosotros nos estamos relacionando. Entonces, como tú no llegas a una comunidad, o sea, como decirles, sí, y el anarquismo es esto, esto y esto, porque es otro ismo, es como llegar a decir, el uribismo es esto y esto y esto, ¿sí? Es como más bien desde tu práctica también empiezas a construir con otras personas que no les, o sea, como que la teoría está importante, pero la práctica a mí me parece que es lo que hace que la construcción, y eso es lo que hace que los movimientos realmente sean movimientos, no seamos pequeños sectores así de colectivos que queremos la anarquía porque es una chimba, sino porque es una práctica real, que no es fácil, ¿sí? Y no es fácil pues como en este sistema capitalista, en ese sistema patriarcal, violento, extractivista, o sea, como que además estamos como con ese tema de resolver el día a día, porque los ricos anarquistas eran estos que podían escribir esos textos tan chéveres, ¿sí? Porque pues, es una cuestión de clase, ¿no? Ellos eran los que tenían tiempo de escribir. Las feministas que escriben así, el conocimiento, las académicas son las que tienen el privilegio de ser
esas feministas privilegiadas, o sea, con dinero para sentarse y decir, me voy a tomar 2 años sabáticos para escribir mi tesis de doctorado que habla sobre la lucha de las mujeres allá. Y esta lucha de estas mujeres, sí, o sea, ¿por qué no ahí si tomamos el tema de somos, bueno, cómo es la asamblea, cómo es la cosa, y no vamos a tener esos objetivos ahí de estudio? Pues yo sí creo que si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar también desde nosotras mismas esas prácticas. Yo quiero decir algo frente a eso, y es que tal vez eso es algo que también nos une a muchos acá, y es que muchos venimos del feminismo y de reconocer que las luchas vienen desde el cuerpo y desde nuestras prácticas vitales y cotidianas, y que ahí es donde tenemos que empezar a actuar, y es desde ahí es donde empezamos como a interpelar al sistema y generar. Entonces yo sí creo que el anarquismo nos da más que, yo creo que no ha sido tanto, o pues en la experiencia cercana, como un referente al que hay que llegar, sino que una incitación al construirlo uno mismo. Creo que esa cuestión anarquista del hazlo tú mismo, de miren a ver cómo se organizan, eso no hay receta. O sea, yo creo que Crisálidas es totalmente diferente a las flores, y cada una a su manera, a nuestra manera, estamos intentando como generar las acciones que nos salen del culo. Entonces eso también me parece lindo, como que cada experiencia organizativa a partir de las necesidades propias y a partir de las tensiones que tenemos dentro de cada una. También el veganismo creo que es algo supremamente cotidiano y supremamente real y supremamente diario de aportarle o no a la opresión o a la resistencia, ¿no? Entonces creo que todas esas experiencias anarquistas pues se están construyendo. Además nosotros le estamos apostando a una cosa que planteamos como una traducción del anarquismo queer, que no tenemos ni idea qué es, pero nosotros lo construimos desde el anarquismo marita, como inventando algo nuevo. O sea, no tenemos otros referentes. El anarquismo que se hizo y el feminismo que se hizo, la mayoría es hetero, entonces ¿cómo vamos a generar eso? Hay que inventarlo todo porque, y tampoco hay que inventarlo todo porque también hay cosas hechas, ¿no? Entonces está como esa tensión, pero también nos permite como la creatividad. Ahorita que me quedé pensando una cosa, y es, tuvimos una charla, bueno, un encuentro con las mujeres del Kurdistán. ¿Sí la recuerdan algunos? Y digamos que era algo parecido a lo que estaba en el video, que era como un taller solo para mujeres, que empezaron a hablar de qué era la de genealogy. Y cuando empiezan a contar todo el tema de genealogy, yo levanto la mano y digo, esto es anarquismo puro. O sea, como esto es... Y no, porque el anarquismo no es real. O sea, no ha sido pocas experiencias de vivencia en comunidad anarquista. Y otra chica dijo, no, esto es el feminismo, o sea, esto es, ya, es el feminismo que queremos todas. Pues no, porque el feminismo no ha logrado eso, es como otra cosa, esto se lo inventaron, ¿sí? Como que lo están haciendo ellas a su manera, en su contexto. Y algo súper bacano que nos dijeron, digamos, en ese encuentro, que a mí también me quedó ahí como sonando mucho, es como que venía como a lo que yo dije ahorita, y es que eso lo pueden hacer ustedes, o sea, como es que cada cual lo haga en su territorio. Nosotros no les estamos dando aquí la receta de la genealogy para todo el mundo tal cual, pues primero porque todas no vivimos en Siria, no somos árabes, no, sí, o sea, como que nuestro contexto es totalmente diferente. Entonces digamos que ahí para mí ese referente creo que fue así como bastante inspirador, y creo que puede ser muy importante para poder como ver una estructura a gran escala de que sí se puede. Es como Amanece el horizonte y su luz es roja y negra. Lento pero encuentra el camino hacia la huerta, donde plantará los sueños y cosechará las puertas hacia el mundo nuevo.